Contaminación hídrica. El día de ayer habíamos visto los primeros indicios, como ser lo que son definiciones, y vamos a ir más en detalle ahora. Ya voy a compartir mi pantalla, voy a grabar la clase. Bueno, el día de ayer habíamos terminado de ver definiciones y habíamos visto un poquito lo que son los valores, ¿no? Un poco aquí lo que vamos a presentar es comentar que existe una tabla que regula las concentraciones máximas de componentes en el agua, ¿no? Y se encuentra en lo que es el cuadro A1 del anexo A. Vamos a verlo muy rápidamente sin entrar en detalles. Ya, el anexo, lo que nos dice ese anexo A de la norma es que existen valores máximos de concentraciones en los cuerpos de agua, ¿no? Si bien tenemos cuatro tipos de cuerpos de agua, tenemos algunos valores que son máximos que tienen que haber, ¿no? Lo primero que nos muestra es una clasificación de los cuerpos de agua y después nos muestra los parámetros, ¿no? Por decir un parámetro. El pH en la clase A debe estar entre 6, 5 y 8,5 y en la clase D entre 6 y 9. Aceites y grasas debe estar ausente en la clase A y debe tener como máximo 1 miligramo por litro en la clase D. Otro así, viendo al azar, aluminio. Tiene que ser 0,2 miligramos por litro de aluminio en clase A, entre 30 y 0,1 en clase B, entre 51 en clase C y de 100 a más en la clase D. Entonces, la norma nos da una serie de parámetros de composición que tienen que estar en esos cuerpos de agua para que cumplan una cierta condición. Ya, entonces, hay bastantes parámetros, pero la norma nos prioriza algunos, prioriza decir, estos son más importantes, ¿no? Y aquellos son la demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, los coliformes fecales, el oxígeno disuelto, el arsénico total, el cadmio, cianuro, cromo, fosfato, mercurio, plomo, aldrin, clordano, dieldrin, DDT, endrin, malatión, paratión. Estos son algunos parámetros físico-químicos y otros son de plaguicidas. Ahora, ¿qué consideración nos da? Dice que en la clasificación de cuerpos de agua, es decir, se permitirá que hasta 20 parámetros de todos estos puedan superar el límite para mantener su clasificación. Vamos a ver acá. Vemos esta tabla que tiene, por así decirlo, 80 parámetros. Todos tienen su concentración por tipo por clase de cuerpo de agua. Se dice que si hasta 20 están fuera de estos, se puede mantener la clase. Pero si 20 están, más de 20 están muy concentrados, pasa a la siguiente clase. Entonces es una forma de clasificar los cuerpos de agua.
Y de esos 20, ninguno puede ser de esto. Estos son los parámetros básicos, que son los más importantes. Hay 80, estos deben ser unos 10 o 15. Esos 20 que pueden superar esos valores no pueden ser ninguno de estos. Ahora, en esos parámetros que se permite mayores concentraciones, dice no puede ser más del 50% del máximo del valor admisible. Ahora, una vez dadas esas definiciones, lo que vemos es cómo es el marco institucional de este reglamento, ¿no? Lo primero nos habla del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, que actualmente sería el Ministerio de Agua y Medio Ambiente. Y dice, ¿cuáles serán las funciones? La primera es definir la política nacional para prevenir y controlar la calidad de vida. La primera tarea, digamos. Otra tarea es coordinar con otros organismos las acciones de prevención de la contaminación en los cuerpos de agua. También prevención por contaminación por saneamiento y también debe considerar el control de calidad del agua. También otra tarea es que este ministerio debe emitir normas para la prevención y control de la contaminación en los cuerpos de agua. Una vez que ha emitido las normas, debe verificar que estas normas se cumplen. Y también es una tarea importante del ministerio aprobar la clasificación de los cuerpos de agua a partir de la aptitud y de los parámetros de calidad que son propuestos por una entidad del gobierno departamental. Es decir, el Ministerio de Agua y Medio Ambiente aprueba la clasificación de cuerpos de agua siempre y cuando ésta esté propuesta por la gobernación. También el ministerio lo que tiene que hacer dentro de sus atribuciones es gestionar el financiamiento para la aplicación de las políticas de prevención de la contaminación. Y algo que no se ha hecho en todos estos años, que son más de 25 años, es revisar los límites máximos permisibles cada año. Eso no se ha hecho nunca prácticamente. También el ministerio debe recibir información sobre quienes tienen permisos de descarga de aguas residuales. Hemos visto que descarga es el punto de salida de agua residual hacia un cuerpo de agua, ¿no? Quien da el permiso es la gobernación, pero el ministerio debe recibir la información. Otra cosa que puede hacer el ministerio es autorizar y cancelar la licencia de los laboratorios. Es decir, existen muchos laboratorios de control de calidad de agua, control de calidad ambiental en nuestro país. No todos están autorizados. Entonces, quienes autorizan es el Ministerio de Agua y Medio Ambiente. Otra tarea del ministerio también es tener un inventario de los cuerpos de agua. Otra tarea también es promover la investigación para el tratamiento o reducción de contaminantes. Ahora, hemos visto a nivel nacional, a nivel departamental, es decir, a nivel de la gobernación, que los atributos que tiene la gobernación son estos. Deberá ejecutar acciones de prevención de contaminación en los cuerpos de agua. También acciones de saneamiento y control de la calidad de los recursos hídricos. ¿Cómo? Coordinando con organismos sectoriales competentes, es decir, con otras entidades a nivel departamental y con los gobiernos municipales. Entonces, esta área de la gobernación, prevenir la contaminación de los cuerpos del agua, básicamente, ¿no? Y también prevenir la contaminación por alcantarillado por saneamiento. También lo que tiene que hacer la gobernación es establecer objetivos
en materia de calidad del recurso hídrico, es decir, tratar de que los cuerpos de agua lleguen a una cierta calidad. También estaría de la gobernación, identificar las fuentes de contaminación, que son varias, ¿no? Pueden ser descarga de aguas residuales, rellenos sanitarios que están cerca de un río, desmontes mineros que están cerca de un río. También tiene que identificar los escurrimientos de aguas agrícolas, porque estas aguas agrícolas muchas veces tienen plaguicidas. Y también tiene que identificar zonas de erosión. También la gobernación debe proponer al ministerio la clasificación de los cuerpos de agua en función a su aptitud de uso. Es decir, la gobernación es la que propone la clasificación del cuerpo de agua en función a en qué se puede utilizar el agua. También la gobernación otorga los permisos de descarga de aguas residuales, ya sean esas crudas o tratadas. Es decir, una planta de tratamiento no puede empezar a funcionar sin autorización de la gobernación. Y también la gobernación debería ser, pero quizás no lo hace, es el aprobar el reuso del agua, ¿no? El reuso quiere decir un agua residual que es tratada, puede ser utilizada eventualmente en riego, pero para que esto sea formal, la gobernación debe darle permiso al regante para que esa agua sea utilizada. Y también es tarea de la gobernación hacer un inventario de los recursos hídricos en su área de jurisdicción. Otra tarea es que la gobernación debe avisar al ministerio en caso que haya casos de emergencia por calidad del agua. ¿Qué tareas tienen los gobiernos municipales? Hemos visto tareas del gobierno central, del gobierno departamental y ahora vemos tareas de los gobiernos municipales. Primero, acciones de prevención y control de la contaminación en nivel de su municipio. Después, también el municipio tiene que identificar las fuentes de contaminación, como ser descarga de aguas residuales, lixiviados de rellenos sanitarios, lixiviados de centros mineros y otros, ¿no? Y la alcaldía tiene que informar al prefecto o al gobernador en este caso. Y también la alcaldía puede proponer la clasificación del cuerpo de agua. Aquí a la gobernación. Es tarea también del municipio controlar las descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores. Es decir, la alcaldía tiene la tarea de evitar que alguna industria descargue agua residual, digamos, a la laguna de Araya. Y en caso que hubiera en caso de emergencia hídrica por falta o exceso de agua, el municipio debe comunicarse con el gobernador y con el ministerio y con lo que es defensa. Ahora vamos a hablar de algunos procedimientos administrativos. Inspección y vigilancia. ¿Qué nos dice este artículo? Que la autoridad ambiental competente, de acuerdo a las competencias que hemos visto hace un rato, puede ser la gobernación, la alcaldía, debe realizar inspecciones sistemáticas de acuerdo con el reglamento de prevención y control ambiental. Ahora, cuando se hace monitoreo, que se incluye también el monitoreo de las descargas de aguas residuales crudas o tratadas. ¿Para qué? Para verificar si los informes de caracterización que son mencionados en este documento son representativos.
Entonces, la inspección incluye la verificación de puntos de descarga ilegal también. El siguiente capítulo nos habla sobre la forma de gestión de estos sistemas, ¿no? ¿Cuáles son los servicios de agua potable que existen? ¿Qué tareas tienen que hacer? Primero, tienen que elaborar reglamentos técnicos y administrativos para establecer convenios con las industrias. ¿Cuáles industrias? Las que descargan su agua residual a cuerpos de agua, ¿no? O a colectores. Entonces, volvemos a leer aquí ha habido un error mío en la lectura, ¿no? Es decir, los servicios de agua, las empresas que hacen el servicio de tratamiento de agua o recolección de aguas residuales deben elaborar procedimientos y convenios con instituciones que son como industrias, con industrias que descarguen aguas crudas en sus colectores. Y en esos convenios que tienen con, a nivel local, a nivel regional, los servicios o las EPSAs o las entidades de prestación de servicios de agua asumen la responsabilidad del tratamiento de aguas hasta el punto que sea necesario. Ahora, los convenios que existen entre las industrias y los servicios y las EPSAs pueden incluir, ¿no? Primero, la identificación de los puntos de descarga, es decir, que se sepa dónde descarga la alcantarillado. También debe incluir el tratamiento a ser realizado al agua antes de la descarga, es decir, ninguna industria puede descargar su agua residual directamente al alcantarillado. Esta agua debe tener un tratamiento antes de ser descargada afuera. También debe haber una tarifa claramente calculada que los usuarios deben pagar, en este caso las industrias. Ahora, también la empresa prestadora o la EPSA o el comité de agua, en lo posible debe tener un sistema de monitoreo, es decir, un sistema de seguimiento de su sistema de agua, que incluya registros de consumo de agua, que incluya medidores de agua y que incluya inspecciones también. El siguiente capítulo nos habla de la descarga de efluentes en cuerpos de agua. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que la autorización para descargar aguas residuales en cuerpos de agua debe estar incluida en la declaración ambiental, en la declaración de adecuación ambiental. Es decir, ninguna OTB, ningún sistema de agua, ninguna asociación puede descargar aguas al río si es que no tiene una autorización. Y de esa autorización nos habla la norma. Ahora, si se tiene la autorización de descarga, entonces tiene lo que es la declaración ambiental y un certificado de dispensación que incluye la obligación del representante legal, es el presidente del comité, por así decirlo, de presentar cada 6 meses un informe de la calidad del agua. En este caso estamos hablando de agua residual.
Y este informe debe ser elaborado por un laboratorio autorizado. Y en este informe se colocará las concentraciones de los parámetros que están vinculados a la ley 1333. Vemos otro tema, como es la descarga de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado. Toda obra, proyecto o actividad que descargue o planee descargar aguas a los colectores de alcantarillado no requerirá permiso bajo las siguientes condiciones. Es decir, en principio, todas las conexiones al alcantarillado necesitan un permiso, pero algunas no, como cuáles. Cuando las obras o las industrias que quieran descargar alcantarillado tengan una fotocopia de manifiesto ambiental. Luego, las obras, proyectos o actividades que planeen descargar sus aguas residuales a un alcantarillado sanitario también deben tener una evaluación de impacto ambiental, ¿no? Ahora, en el manifiesto ambiental se proponen las medidas de mejora o de mitigación. Entonces, ¿qué es lo que se sabe? Que esta declaración, este manifiesto ambiental y el análisis de calidad del agua no será necesario si es que las industrias han firmado un contrato con el sistema de alcantarillado. Si no han firmado contrato, sí se les exige. Ahora, ¿cuándo serán consideradas aceptables las descargas al alcantarillado? Si es que el servicio de abastecimiento de agua potable o el comité de agua o la EFSA no administran con la, o sea, si es que estas descargas no interfieren con el tratamiento. Ahora también, si existen estos casos en los que son parques industriales que tienen plantas de tratamiento, entonces se deberá permitir que siga el tratamiento de todas las industrias sin necesidad de permiso. Ahora, si se tiene una planta, un parque industrial, pero que no tenga tratamiento de aguas, entonces los límites de descarga, o sea, las concentraciones de las aguas residuales de las industrias serán fijadas por la empresa hacia donde descarga estas aguas residuales, es decir, por CEMAPA en ese caso. Ahora, otro artículo nos dice que las conexiones cruzadas están prohibidas. ¿Por qué? Porque de esta manera puede hacerse que o sea, descarga cruzada quiere decir que agua de lluvia entra al sistema de alcantarillado, ¿no? Es decir, que está prohibido porque primero el volumen del agua de lluvia puede hacer rebasar la planta de tratamiento. Y otro porque la calidad del agua de lluvia va a afectar, aunque sea positivamente, la calidad del efluente también. Es lo mismo que dice este artículo, ¿no? En sistemas de alcantarillado separados, es decir, separado por un lado alcantarillado doméstico y separado por otro alcantarillado pluvial, no se permite ninguna descarga de aguas pluviales que venga de techos.
Entonces, si hay los dos tipos de alcantarillado, el pluvial y el sanitario, no se pueden mezclar los efluentes. Ahora bien, existe el hecho de que mucha gente conecta su desagüe pluvial de sus patios al alcantarillado, y esto es ilegal, ¿no? Entonces, el artículo 25 nos dice que cuando haya descargas de aguas pluviales a los colectores sanitarios o de aguas residuales a los colectores pluviales, los inspectores deberán corregir esta anomalía en un plazo de un año. Ahora, los servicios de abastecimiento de agua potable, a los comités de aguas o las CEPS o cualquiera que administre el sistema de agua, dice que una vez pasado un año de la conexión pueden inspeccionar y verificar la existencia de conexiones que dañan a la casa o que dañan a la infraestructura. Es decir, una conexión es una conexión de agua residual industrial que puede entrar en vez de agua residual. Ahora, si es que hubiera conexiones ilegales, es decir, captaciones de aguas residuales no registradas por una empresa, el propietario de tal acometida tendrá hasta 2 meses para corregir el error y después se le impondrá castigo. Otro artículo dice que queda prohibida la descarga de materiales radioactivos. ¿A dónde? A los colectores de alcantarillado o a los cuerpos de agua. Y existe una salvedad cuando los productos radioactivos tengan una muy baja emisión. Esto es reportada por un medidor. Pero sin embargo, lo que queda bien establecido es que queda prohibida la descarga de materiales radioactivos. Ahora, ¿qué puede ser radiactivo? Por ejemplo, existen unos líquidos que utilizan en los rayos X. Los rayos X son radiaciones ionizantes, pueden considerarse también radioactivas. Entonces, es prohibido que el agua de este tipo de equipos llegue al alcantarillado. El siguiente artículo nos habla de las tasas. Las tasas y tarifas que son aplicadas por descargas de agua cruda a colectores deben ser evaluadas con respecto al volumen, al parámetro DBO, al parámetro sólidos suspendidos, tomando en cuenta las siguientes condiciones. Que las aguas residuales domésticas en promedio tienen una demanda bioquímica de oxígeno de 200 miligramos por litro y sólidos suspendidos una concentración igual a 200 miligramos por litro, ¿no? Ahora, si es que se tiene un domicilio, un industria que descargue con concentraciones mayores a esta, pues procede una multa o un castigo. Si es que existe descarga de aguas residuales y la empresa va a aceptarla, debe tomar algunas consideraciones. Por ejemplo, las aguas residuales industriales pueden tener metales pesados. Los metales pesados son dañinos a la flora bacteriana que trabaja en tratamiento de aguas naturales, como ser en lagunas, reactores. Entonces, este artículo nos dice que algunos metales a ser controlados son arsénico, cadmio, cromo 6, cromo 3,
cobre, plomo, mercurio, níquel y zinc. Ahora, si hablamos de lo que es el monitoreo, evaluación, prevención y conservación de la calidad del agua, debemos mirar lo que es monitoreo y evaluación. Dice, el ministerio, que sería el Ministerio de Agua y Medio Ambiente, y el gobernador, con el personal de los lavatorios que son autorizados, cada 6 meses deben monitorear la calidad de los cuerpos receptores y de las descargas de aguas puras. Es decir, tiene que haber un monitoreo por lo menos cada 6 meses. Y además nos especifica este artículo que las muestras deben ser tomadas de una forma especial llamada muestreo compuesto. Y los representantes, los resultados de los análisis tomados, por ejemplo, en industria, deben ser presentados al representante legal de esa industria. Si de una determinada industria, uno o dos parámetros están muy por encima de la norma, entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? Se vuelve a tomar otra muestra, pero ahora en presencia del representante legal de la empresa. Porque cuando existe contaminación de forma repetida, pues corresponde una multa. Entonces, para verificar que sea o no sea cierto, se propone que el dueño o el representante de la industria esté presente en el momento de la toma de la muestra. Y si es que luego de esta muestra se ve que la concentración del agua está dentro de los límites, se termina la investigación. Pero si es que los resultados, los segundos, demuestran que todavía hay valores elevados, entonces lo que se hace es que el prefecto realiza una inspección al lugar y definir la posible causa de tal contaminación. Entonces, básicamente, un representante de la gobernación es el que va a ir a visitar. Otro tipo. Si se va a hacer una inspección del sistema de alcantarillado, entonces el representante legal, ya sea del Comité de Agua de la OTB, debe permitir el acceso al representante de la gobernación para verificar algunas cosas. ¿Cómo ser? Si hubiera una planta de tratamiento, cambios en esa planta de tratamiento. Y esos cambios, esos distintos cambios, están obligados a ser aplicados. Ahora, ¿en qué tiempo en un plazo adecuado establecido por lo que es la autoridad ambiental, que sería de la gobernación? El otro artículo nos dice que los muestreos de plantas de tratamiento deben ser realizados en laboratorios autorizados, porque son los que dan una referencia de algún tipo de análisis. Ahora, la información que queda luego, o sea, luego de las actividades de revisión y aprobación con reducción del proyecto de planta de tratamiento, debe entrar a una base de datos. Ahora, lo que es la descarga de aguas residuales crudas a un cuerpo de agua puede ser autorizada, pero solo por un periodo específico, no puede ser permanente. ¿Por qué? Porque puede contener gases.
gases tóxicos que pueden dañar a las personas o a los trabajadores. También pueden contener sustancias inflamables, como ser aceites. Pueden contener residuos que vienen de otras plantas de tratamiento. O pueden contener sustancias que sean interferentes del proceso de tratamiento. También pueden contener plaguicidas, fertilizantes u otros. Ahora, hace un rato hemos visto que existe una clasificación de los cuerpos de agua, A, B, C, D, y cada uno tiene sus parámetros de control, ¿no? Y dice que estos parámetros no pueden ser excedidos en ningún caso. ¿Cuándo? Cuando se descargue otra agua. Es decir, uno tiene un río que tiene una cierta concentración de plomo, por así decirlo, y si es que al mismo río entra una tubería de alcantarillado de una empresa que también trabaja con plomo, entonces la concentración de plomo va a aumentar en el río. Pero ¿qué nos dice la norma? Que en ningún caso la calidad del agua debe empeorarse por la existencia de una industria. Ahora, para controlar el escurrimiento de agua residual en áreas agrícolas y para controlar o evitar la contaminación de cuerpos de agua, los representantes legales de cada comité de agua o EPSA deben considerar las siguientes cosas al hablar con el gobernador. Es decir, si hablamos de escurrimientos agrícolas, se debe saber qué tipo y clase de fertilizantes, herbicidas se utilizan en los cultivos y con qué frecuencia se aplican además. También se debe conocer cómo es el sistema de riego y drenaje de los suelos. También se debe verificar el efecto de los escurrimientos en los cuerpos receptores. Es decir, si tengo un agua que tiene un campo de riego, de cultivo, en el cual tengo algún producto como lechuga. Entonces, es muy posible que si yo cultivo mis lechugas, haga una fumigación permanente con plaguicidas. Entonces, lo que dice la norma, aun si el agua tiene plaguicidas, lo que se espera es que no aumente la concentración en el cuerpo receptor. Otro artículo. Dice, los responsables de la prevención de derrames de hidrocarburos o de cualquier derivado están obligados a subsanar los efectos que puedan ocasionar tales derrames. Es decir, si existe derrame de gasolina en un río, los representantes de la empresa petrolera deben realizar la mejora del río. Ahora bien, en el caso de que hubiera contaminación de los cuerpos receptores, es decir, de los ríos, lagos que reciben agua residual, o infiltración del subsuelo por los desviados provenientes del manejo de residuos sólidos, la instancia ambiental departamental deben solicitar al representante legal de la empresa que tome las medidas correctivas. Algunas prohibiciones. Dice, se prohíbe totalmente la descarga de aguas residuales de procesos metalúrgicos en cuerpos de agua. Está prohibido la descarga de agua de mina en ríos, ¿no? Porque eso fomenta la contaminación. Ahora, otra consideración. Dice, en ningún caso se
se permitirá descargas instantáneas de gran volumen de aguas residuales a ríos. Es decir, descargas instantáneas, como puede ser que si una población tiene un tanque séptico, entonces si es que el tanque séptico está taponado a la salida, cuando se llene va a salir de golpe, ¿no? Entonces eso está prohibido. ¿Por qué? Porque puede afectar la calidad y la cantidad del agua que, por ejemplo, se tiene en un río. Entonces, lo que dice es que lo máximo que se puede descargar a un cuerpo de agua es 1/3 del caudal que está circulando en el momento. Es decir, no se puede descargar mucha agua de golpe a los cuerpos. Ahora, si se dan casos en que la descarga de agua, el caudal de agua residual es muy grande en comparación al cuerpo de agua, aparece este otro artículo que dice: las descargas de aguas residuales crudas o tratadas que excedieran en un 20% el caudal mínimo de un río, es decir, que traigan hasta el 20% del caudal de agua, podrán ser excepcionalmente y previo estudio justificado autorizadas, pero bajo las siguientes condiciones. Uno, que estas aguas no causen erosión a las playas del cuerpo del sector. También lo que nos dice es que después de la descarga, los parámetros de calidad de agua debían ser iguales. Otro artículo. Todas las descargas a lagos de aguas residuales, o sea, de aguas residuales crudas o tratadas, que vienen de usos domésticos, industriales, agrícolas o ganaderos, deben ser tratadas previamente a su descarga. Es decir, por norma, un barrio no puede descargar al río Rocha, un barrio no puede descargar su agua residual a la Angostura. Por norma deben tener un tratamiento. Si vemos otro artículo 48, dice: si hablamos de un río del cual se saca agua para riego o para consumo, decimos es que el caudal de captación de agua. Si hablamos de un río que recibe aguas residuales, es un cuerpo receptor, dice entonces. El caudal de captación de agua y el caudal de descarga de aguas residuales tratadas o crudas, no, o sea, en forma diaria, debe ser menor al 20% del caudal mínimo diario del río, con un periodo de retorno de 5 años. Ahora, esta es una definición bastante interesante que nos dice que las variaciones máximas del caudal de un cuerpo de río deben ser máximo un 20% de la época de sequía. El problema es que en ciudades como en Cochabamba, y quizás en Tarija, no estoy seguro, en época de sequía el cuerpo de agua no tiene flujo. Entonces, no tendría que descargarse nada. Entonces, este artículo no se puede aplicar. Ahora, otro artículo. Los servicios o las empresas encargadas del servicio de abastecimiento de agua de alcantarillado deberán tener programas permanentes para reparar y rehabilitar redes de agua y de alcantarillado. ¿Para qué? Para evitar el riesgo de contaminación por conexiones cruzadas. Es decir, si es que hay una fuga de agua residual, eventualmente puede entrar a tuberías de agua potable. Entonces, para evitar eso, la empresa tiene que tener un programa de operación y mantenimiento permanente, ¿no? Y aparte nos da algunas recomendaciones. Dice: se debe utilizar materiales que tengan por lo menos una vida útil de 50 años o los materiales que sean de la mejor calidad posible. Esto se hace un poquito, esta declaración se hace en relación a que hasta hace unos
10 años o 15, el material de las tuberías de alcantarillado era cemento. Entonces el cemento era relativamente frágil y dependiendo de la calidad del agua residual, podía ser afectado hasta dañado. El artículo 50 es bastante interesante. ¿Qué nos dice? Que las aguas residuales que vienen de centros urbanos necesitan obligadamente un tratamiento antes de su descarga al río o al suelo, ¿no? Entonces, por norma, no puede haber descarga de aguas residuales crudas. Tiene que haber un tratamiento, ¿no? Entonces, todas las instituciones a cargo de sistemas de agua, como ser servicios de abastecimiento de agua potable alcantarillado, cooperativas de servicios, comités de agua, incluso administradores de parques industriales, deben presentar un documento llamado el manifiesto ambiental en un plazo no mayor a partir de la habilitación de este reglamento. Entonces, ese era un artículo transitorio. De hecho, en ese momento, antes de empezar a funcionar un sistema de alcantarillado, debe tener su manifiesto ambiental que implique cómo se va a tratar el agua residual. ¿Para qué? Para conservar el entorno ambiental. Otro artículo dice: el Ministerio de Agua y Medio Ambiente debe establecer un régimen de protección para las zonas pantanosas o bofedales para garantizar su conservación y funciones ecológicas paisajísticas. ¿A qué viene este artículo? A que muchas veces las descargas de aguas residuales se dan en cuerpos de agua que eventualmente pueden ser muy ricos en biodiversidad, como ser en pantanos y bofedales. Entonces, por eso dice que pantanos y bofedales deben tener un régimen de protección específico. Otro artículo, ¿no? Dice, todos los pozos someros y profundos, o pozos superficiales y profundos que no sean utilizados, deben ser cegados y taponados por los propietarios antes de ser abandonados, para evitar accidentes y riesgos de contaminación. Es decir, si ustedes saben, hace muchos años había pozos superficiales en la ciudad de Cochabamba, quizás en otras poblaciones donde ustedes tengan conocimiento también. Pero a medida que ha ido creciendo la población y se ha aumentado el consumo de agua subterránea, los niveles freáticos han ido bajando más. Entonces, si bien hace unos 40 años uno podía encontrar agua a los 8 metros, digamos en lo que es el kilómetro 6 de la carretera Quillacollo, ahora el agua se encuentra por debajo de los 30, 40 metros. Entonces, hace muchos años había pozos superficiales, pozos de anillas, donde la gente sacaba agua con bombas manuales, con baldes, y cuidaba su fuente de agua lo mejor que podía. Ha pasado el tiempo y esos pozos ya no tienen agua. Entonces, si esos pozos ahorita están descubiertos, es decir, no están tapados, son un peligro, porque son por lo menos de 7 u 8 metros y cualquier persona que caiga ahí puede. Tienen que ser rellenados con el material, con tierra y taponados para evitar accidentes. Otro capítulo. Vamos a hablar de los sistemas de tratamiento. Ahora, eso es importante. Todo sistema de tratamiento de aguas residuales estará bajo la total responsabilidad de su representante legal. ¿Qué significa esto? ¿No? Que puede haber varias plantas de tratamiento de agua en muchas ciudades, departamentos. Por ejemplo, en Cochabamba tenemos plantas que son grandes, plantas que son pequeñas. Una planta grande, la planta del Barrancho. La planta del Barrancho es una planta de tratamiento de aguas residuales formal de la ciudad. Está a cargo de CEMAPA, ¿no? Pero por motivos legales, por motivos hasta de juicios,
esa planta de tratamiento está a cargo del representante legal de ese mapa, no del instituto, sino de la persona que es representante legal. ¿Y para qué sirve eso? Para, en caso de que hubiera alguna infracción a la calidad del agua o al funcionamiento de esa planta de tratamiento, la instancia superior, digamos una instancia superior al municipio, la gobernación, podría hacer una nota al representante legal para mejorar, ¿no? Entonces dice, si la instancia ambiental dependiente de la prefectura, o sea, la instancia ambiental que depende de la gobernación, que sería la Dirección de Madre Tierra, detecta que una planta de tratamiento no está funcionando bien o se están incumpliendo las condiciones aceptadas para el funcionamiento de esa planta de tratamiento, entonces combinará, es decir, llamará al representante legal de la planta de tratamiento para modificar, ampliar, tomar alguna medida de corrección, ya sea en la estructura de la planta de tratamiento o en los procedimientos de operación y mantenimiento para solucionar las deficiencias. Entonces, qué es importante, ¿no? Que primero hay, las plantas de tratamiento pueden estar a cargo de los municipios, quienes controlan la instancia superior, que es la gobernación. Luego, toda planta de tratamiento pertenece a una institución y esa institución tiene un representante legal. Por tanto, las notificaciones sobre malos funcionamientos, malos manejos de la planta de tratamiento van al representante legal de la institución encargada. Otro artículo, ¿no? Las ampliaciones que sean más del 33% de la capacidad instalada de una planta de tratamiento, es decir, deben requerir un procedimiento especial, es decir, deben tener su ficha ambiental y el proceso de evaluación de impacto ambiental. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Yo tengo una planta de tratamiento que se ha construido hace 20 años para una población de 100,000, ¿no? Entonces veo que si sigue aumentando la población, la calidad del agua que ingresa a la planta va a ser más problemática. Entonces lo que me queda hacer es ver si puedo adaptar la planta de tratamiento para que trate más. ¿Cómo voy a adaptar? Modificando algunos procesos, aumentando algunas unidades, pero ese artículo nos dice que eso que hemos dicho que es una ampliación solo puede darse hasta el 33% de la capacidad, es decir, si es que está diseñada para 100,000 y está recibiendo 120,000 con respecto a 100,000 es el 20% de ampliación, entonces no necesita ningún documento. Pero si las ampliaciones fueran hasta 150,000, digamos, es el 50% ya es más del 33%. Entonces, en ese caso, la ampliación requiere una ficha ambiental y el proceso de evaluación de impacto ambiental. Ahora, otro artículo que es bastante necesario, pero es a veces rechazado. Dice, para evitar el riesgo de contaminación, está totalmente prohibido el acceso a personas no autorizadas a las instalaciones de la planta de tratamiento, ¿no? Y también debe evitarse el ingreso de animales. Y eso es algo que no se cumple en plantas de tratamiento de poblaciones pequeñas. En general, las plantas de tratamiento de poblaciones pequeñas no están cercadas, no están enmalladas, están prácticamente a la intemperie. En esos casos, personas pueden entrar a la planta de tratamiento e incluso animales. Pero de acuerdo a este artículo está prohibido. Dice, los representantes legales de cada instalación, digamos,
pueden construir obras externas en forma individual cuando así se requiere. Pero si incumplen las normas, los, los que van a ser inculpados son los representantes legales, ¿no? Es decir, no es que si una población o un barrio quiere tener su planta de tratamiento de aguas residuales, puede construirla por su lado, ¿no? De hecho, puede construirla, pero para tener un permiso necesita un representante legal. Y en caso que haya algún problema, el representante legal es el que va a ser informado o afectado. Otro artículo, ¿no? Dice, y que es importante incluso en este tiempo y no se aplica. Recordemos que este reglamento tiene más de 20 años y hay cosas que todavía no se aplican, ¿no? Por ejemplo, la medición de descargas. ¿Qué significa? Que si yo tengo plantas de tratamiento que botan agua a un río, debo saber qué caudal sale y qué volumen sale por día, por año. Lamentablemente, muchas plantas de tratamiento no tienen esos dispositivos de medición. Pero la norma dice en ese artículo que toda agua residual descargada en cuerpo receptor debe ser sometida a un sistema de medición, ¿no? Obligado, porque cualquier tipo de medición puede ser, pero debe ser sometida a un sistema de medición y esa medición de caudales debe ser reportada o registrada en algún lugar. Ahora, sobre el funcionamiento, se supone que una planta de tratamiento de aguas residuales funciona permanentemente, 24 horas al día. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se genera agua residual. En caso que exista una planta de tratamiento, pero que va a dejar de funcionar temporalmente, el representante legal debe dar aviso a la gobernación, explicando las razones y solicitando autorización de descargar el agua al cuerpo de agua, descargar el agua residual al cuerpo de agua, ¿no? O mandar el agua parcialmente tratada por un tiempo definido, ¿no? Es decir, no se puede dar ese permiso en forma permanente. Y finalmente, otro artículo que está todavía bastante discutido ahora es que el agua residual debe ser desinfectada, ¿no? Aquí dice el artículo 62, lo voy a leer así textual: la desinfección de las aguas residuales crudas o tratadas es imprescindible cuando la calidad de estas aguas rebasa los límites establecidos y constituye riesgo de daño a la salud humana o constituye contaminación ambiental. Ahora, dice, la desinfección es imprescindible. Sin embargo, en muchos casos no se busca la desinfección, se utiliza cuando el agua va a estar en contacto directo con los seres humanos. Digamos que fuera un cuerpo de agua, un río, y ese río es utilizado para actividades turísticas como natación. Pero lo que existe, lo que en realidad existe a veces es que a veces no se necesita desinfectar porque el agua va a ir a riego de unos cultivos que tienen baja posibilidad de contaminación. Es decir, a riego de plantas que tienen tallo alto. Pero aquí la norma dice que es imprescindible la desinfección cuando el agua incumple las normas de, de clasificación. Vamos a quedar ahí, conservación de las aguas subterráneas. ¿Tienen alguna consulta, pregunta hasta ahí? Espero que estén haciendo su tarea. Sí, Laura, adelante. Buenas tardes, ingeniero. Una consulta.
que me sorprende, ¿no? Una vez que estamos viendo todo este artículo. Y mi duda era, ingeniero, ¿a qué autoridad le compete, digamos, poder actuar conforme a esos artículos, sobre todo aún los poblaciones que están votando todos los pagos residuales de alcantarillado sobre el río Rocha? ¿A Ya. qué autoridad En competiría, realidad, ingeniero? dice la autoridad competente. A nivel departamental, la autoridad competente es la gobernación, ¿ya? Pero la gobernación sanciona a los municipios, pero internamente los municipios deben tener una instancia ambiental que verifique que sus mismos efluentes no dañen, ¿no? Digamos, el caso de lo que es el río Rocha, ¿no? En el río Rocha tenemos barrios enteros que descargan sus tubos al río Rocha y tenemos plantas de tratamiento que también descargan sus aguas al río Rocha. Muchas veces las plantas de tratamiento no tratan adecuadamente. En este caso, el municipio, es tuición del municipio tener las plantas de tratamiento, ¿no? Es tuición del municipio hacer que estas funcionen bien. Ahora, cuando el municipio no hace funcionar adecuadamente o directamente no coloca ningún tratamiento, la gobernación es la que llama la atención, ¿no? Ahora, ¿quién da el permiso, por ejemplo, para una planta de tratamiento? Es la gobernación. Entonces, si alguien construye una planta de tratamiento, eh, el permiso ambiental lo da la gobernación. Si la planta de tratamiento no funciona, la gobernación tiene la obligación de llamar la atención al representante legal. A nivel de municipio, lamentablemente, no hay una obligación de hacerlo. Es decir, el municipio no se puede sancionar a sí mismo. En muchos casos se tienen empresas separadas. Por ejemplo, tienes un comité de agua que tiene su planta de tratamiento. El comité de agua no es parte del municipio. Entonces el municipio puede sancionarlo, puede llamarle la atención y también la gobernación. Pero en el caso, digamos, de Quillacollo, Sacaba, el municipio tiene la atribución de hacer también sus plantas de tratamiento. Ahora, si esas plantas no funcionan bien, la gobernación les llama la atención, ¿no? Ahora, más que llamar la atención, es sancionarlos a veces económicamente. Dentro de lo que es el ámbito de los funcionarios públicos, eh, aún arriba de la gobernación se encuentra la Contraloría. La Contraloría General del Estado es la institución del Estado que verifica que las instituciones del Estado trabajen de acuerdo a sus propios reglamentos. Entonces, en el caso del río Rocha, el año 2012, la Contraloría ya ha emitido un dictamen de, de que el río Rocha está siendo contaminado por, no dice por tal EPSA o por tal barrio, dice por los municipios de Sacaba, municipio de Cochabamba, municipio de Quillacollo. Entonces la Contraloría ha dado órdenes a estos municipios para que ellos tomen las medidas necesarias. Y las medidas necesarias son plantas de tratamiento, cuando están bajo jurisdicción, o apoyar a plantas de tratamiento que sean de asociaciones de comités de agua. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿a quién quejarse? Pues esa es a la gobernación. Lamentablemente, las gobernaciones no tienen mucha capacidad técnica para hacer algo, es decir, lo más que pueden hacer es llamar la atención. Pero veamos un caso real, ¿no? Tenemos barrios, digamos, que tienen un sistema de agua, cobran por ese sistema de agua, tienen un sistema de alcantarillado, cobran por el sistema de alcantarillado, pero no tienen planta de tratamiento. Entonces, la gobernación debe llamar la atención a ellos diciendo, ustedes tienen que hacer su tratamiento de agua. Eventualmente pueden conseguir algún financiamiento externo para construir su planta de tratamiento de aguas y tenerla. El problema ya es en cómo operar y mantener la planta de tratamiento de aguas. Eso requiere, primero, una cierta capacidad técnica y también requiere fondos. La capacidad técnica la da el nivel de detalle de la planta de tratamiento. A veces necesitas un químico, un biólogo,
un técnico que maneje eso. Y un químico, un biólogo, un técnico, cobran. ¿No? Y no cobran, no es lo mismo pagarle a un agricultor que le dice vas a cortar el pasto de mis lagunas cada cierto tiempo, que a un técnico que le pagues para que tu planta funcione bien. Entonces lo que se tiene en este tiempo es que no hay capacidad técnica ni económica en los municipios que tendrían que hacer eso. Y eso lleva a que permanentemente hay llamadas de atención de la gobernación a los representantes de comités de agua, pero ellos lo que hacen es simplemente llevar abogados y decir que no tienen planta de tratamiento o que no pueden manejarla. Entonces, es un problema bastante intrínseco, ¿no? En el cual muchas instituciones se están viendo cómo resolver. Y ese es un pantallazo. ¿Alguna pregunta más? Gracias. ¿Listo? Bueno, si no hay preguntas, vamos a terminar aquí la clase. Mañana nos vemos a las 4:45. Hasta luego, gracias. Vayan haciendo los trabajos, por favor. Hasta mañana. Chao, hasta luego. Hasta mañana, ingeniero. Gracias.